Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en este domingo 28 de febrero para continuar compartiendo con todos ustedes la preciosa palabra del Señor. Y hoy recibimos cantidades innumerables de información debido al auge de los diferentes medios de comunicación y los aparatos electrónicos que poseemos. Así que, a diferencia de las épocas pasadas en donde la información nos llegaba muy lento y era relativamente escasa, hoy la velocidad de la información que recibimos nos atropella. Ahora, el problema es que tenemos tanta información que no sabemos qué hacer exactamente con ella. Y como si esto ya no fuera una seria dificultad, tenemos que añadirle un elemento supremamente importante, que es la credibilidad de la fuente de donde proviene esta información. Medios como Facebook o Twitter se han convertido en la fuente primaria de la que la mayoría de las personas obtienen la información, que no solo creen, sino que además comparten, como si esta información fuera absolutamente seria y cierta. Y como era de esperarse, eso nos ha conducido por el camino de la información desinformadora. Hoy tenemos circulando en redes sociales cantidades de historias, millones de conspiraciones, supuestas investigaciones y otro tipo de información que nosotros no corroboramos y simplemente procedemos a compartir sin entender que nosotros de esta manera estamos contribuyendo a esa desinformación que se ha tornado hasta cierto punto peligrosa, mortal, y con el agravante de que en este preciso momento estamos en medio de una pandemia, en donde cada pieza de información es vital que sea verdadera. Es muy fácil hoy encontrar en esas fuentes de información afirmaciones tales como que el cloro, el desinfectante que usamos para limpiar nuestras casas, puede curar el COVID. Que en la vacuna que hay para esta enfermedad nos van a poner el chip del anticristo, que nos están cambiando el código genético, que esto es un plan de Bill Gates porque él es el anticristo, o porque es reptiliano, o porque etcétera, etcétera, etcétera. Podría pasarme aquí toda la mañana contándoles conspiraciones de ese estilo. Y son conspiraciones o información que ni siquiera tienen el más mínimo sentido lógico y desafían lo que nosotros llamamos el sentido común. Y sin embargo, se han convertido en verdades casi absolutas. Así que la abundancia de información nos mantiene desinformados. Y como si esto ya no fuera terrible de por sí, nos hace falta discernimiento y sentido común. Pero desafortunadamente, esto también es verdad con respecto a la palabra de Dios, en donde para muchos es más fácil creer en fantasías y mentiras que los hombres dicen, que creer en la palabra de Dios, que ha probado una y otra vez ser absolutamente verdad. Pero para que nosotros seamos justos, la desinformación no se la inventó ni Twitter ni Facebook. Ellos son apenas las plataformas por donde se propagan. ¿Por causa de quiénes? De nosotros. La Biblia nos dice exactamente dónde empezó esta campaña de desinformación y quién es el promotor principal e impulsor de ella. En el huerto del Edén fue Satanás el primero en utilizar esta poderosa y letal arma de la desinformación, poniendo en duda y reinterpretando de manera maliciosa la palabra de Dios. Todo lo que se necesitó fue que alguien creyera a su mentira. En Génesis capítulo 3 se nos revela esta historia en detalle. Satanás en el verso 1, por ejemplo, le dice a Eva, ¿con que Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Claramente esta es una mentira para poner en duda ¿qué? La veracidad de la palabra de Dios.
Ellos podían comer de todos los árboles, de todos los frutos que había en el huerto del Edén. Solo de uno Dios les dijo que no, pero Satanás revirtió la pregunta con malicia. Y ante la respuesta de Eva, Satanás en el verso 4 le dice a Eva lo siguiente. Y obviamente no es verdad, pero le dice lo siguiente: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Contradiciendo la palabra de Dios. Dios había dicho que el día que lo desobedecieran, morirían. Satanás le dice, no van a morir. No le presten atención a eso. Así que, brevemente, podemos ver quién es el padre de la desinformación. ¿Quién es el padre de la mentira? Y sobre todo que esta mentira nos mata tanto física como espiritualmente. Una vez más, le repito, es nuestra responsabilidad examinar cuidadosamente la fuente de donde proviene la información que vamos a creer y luego compartir. Y eso no solo aplica para la vida espiritual, sino para nuestra vida regular. Pero esto tiene que ser verdad en todos los asuntos de nuestra vida. Necesitamos verificar la información espiritual que creemos, que nos llega. ¿De dónde viene? ¿Quién es la fuente de esa verdad? Porque esa es la verdad por la que debemos vivir y luego compartir. El apóstol Juan, al concluir el capítulo 3 del Evangelio de Juan, nos dice claramente, o nos advierte más bien, de lo importante que es que sepamos de dónde tomamos la verdad que creemos, esa fuente de dónde viene esa verdad, y lo que haremos con esa información, porque de ello depende nuestra eternidad. Así que lo invito para que abramos nuestras Biblias en el capítulo 3 de Juan y vamos a tomar hoy los versos 31 al 36. Y quiero pedirle que prestemos mucha atención a lo que el Señor nos va a decir en su palabra hoy. ¿Y por qué es tan importante que sepamos escoger entre la verdad de Dios y la supuesta verdad de los hombres? Por eso veremos en este pasaje 3 aspectos finales con los que Juan concluye básicamente la introducción de este evangelio. Los 3 primeros capítulos que hemos venido estudiando durante todas estas semanas es simplemente la introducción a todo el evangelio de Juan. Y estos versos son la conclusión de esa introducción. Y allí vamos a encontrar 3 elementos muy importantes. Y es que, ¿qué es lo que vamos a hacer con el testimonio y la verdad que Cristo vino a revelarnos? Así que estos 3 elementos, el primero de ellos es el testimonio de Jesús es superior. El segundo de ellos, el testimonio de Jesús hay que recibirlo. Y el tercero de ellos, el testimonio de Jesús hay que creerlo. Así que vamos a mirar en detalle estos 3 aspectos en estos pasajes y empecemos por el verso 31. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Así que el testimonio de Jesús es superior. Para que no quedara ninguna duda, el apóstol Juan hace el énfasis acerca de Jesús, su origen divino y la superioridad de su testimonio. Y lo menciona desde el principio de estos capítulos hasta este momento. Y dice de manera clara, y preste atención a lo que dice el texto, el que viene de arriba o el que de arriba viene. Y añade que ese testimonio del que viene de arriba, es decir, Jesús, es sobre todos. O sea, es la suma, la perfección de toda la revelación de Dios. Así que cuando dice que ese testimonio sobre todos está afirmando no solo el origen de la información, o sea, la información que hay en las Escrituras proviene del Padre. El Padre es la fuente de esa información. ¿Y cuál es el medio por el que nos es comunicada esta verdad? A través de Cristo. ¿Y cuál es ese contenido? El mensaje que encontramos en su palabra. Así que nos podemos asegurar de principio a fin que lo que la Biblia nos dice es verdad. Y en este pasaje podemos también claramente notar que hay 2 realidades que son ciertas,
pero que naturalmente se oponen la una a la otra. ¿Cuál es? Por un lado está la realidad espiritual. El evangelista hace alusión a Jesús como el que viene de arriba y es superior a todo lo terrenal, a todo lo creado. Y Jesús, por venir del cielo, puede con toda certeza hablar de las cosas que allí suceden y cómo funciona el reino de los cielos. Jesús es el testigo, no solo superior, sino además completa y absolutamente veraz. Por el otro lado, está la realidad material, el mundo donde nosotros nos movemos, el mundo donde nosotros existimos, y son todas las cosas terrenales. Nosotros hablamos de las cosas que vemos, pero nuestro conocimiento es limitado e inferior. Por lo tanto, estas dos realidades, la realidad espiritual que Cristo vino a revelarnos y la realidad humana, son opuestas, aunque ambas son reales. Una es superior, la otra es inferior. Cuando nosotros tenemos que creer un testimonio, es decir, la información que nos están dando, la credibilidad del testigo es esencial. O sea, ¿quién nos la está dando? Para que nosotros podamos aceptarla o aceptar lo que esta persona o esta fuente nos está diciendo. De lo contrario, si la fuente no es creíble, tenemos que desechar esa información. No sirve, no es comprobable. Mis hermanos, por eso es que les digo que es importante que nosotros tengamos bien claro quién es Jesús y lo que vino a testificarnos, lo que vino a decirnos, lo que vino a revelarnos. Nosotros los seres humanos podemos testificar de esta realidad material en la que vivimos. Pero desde que caímos en pecado, nuestra realidad se distorsionó y carece de veracidad. Nosotros los hombres somos mentirosos, somos exagerados. Y si nosotros queremos saber acerca de la realidad espiritual, en el único que podemos confiar que nos dirá la verdad es Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente Él viene de allí, del cielo, de arriba. En aquel tiempo en el que Jesús ministró, nos habló directamente o le habló directamente a aquella gente. Hoy lo hace por medio de ¿qué? De su palabra, mi hermano. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de buscar ese testimonio, de buscar esa información lo más directamente posible. ¿Dónde es? En su palabra, porque es de allí donde nosotros la podemos recibir y creer. Cristo se revela por medio del Espíritu Santo y nos da a conocer lo que Dios ha planeado para los que en Él creen. Por eso es un asunto, más bien en nuestra vida es un asunto fundamental de dónde recibimos la información y la fuente a través de la cual nos llega. Usted no se tomaría cualquier cosa que alguien en un video de Facebook o de Twitter le recomiende, a menos de que usted no racione bien las cosas. Nosotros, de igual manera, lo que aplicamos a nuestra vida espiritual, tenemos que discernir de dónde viene, de qué medios nos llega la verdad de la palabra de Dios. Y el único medio confiable en cuanto a nuestra vida espiritual es lo que Cristo vino a revelarnos y lo hace por medio de su palabra. Por eso Jesús es el testigo que vino de arriba y Juan dice que es superior a cualquier testigo terrenal. Y ese es precisamente el énfasis que Juan quiere hacer en este pasaje para concluir. Nadie mejor que Jesús para darnos testimonio de la verdad eterna que usted y yo necesitamos recibir, entender y creer. Porque de Él viene del cielo y esa información está por sobre todas las cosas. Para nosotros no puede haber nada más confiable y seguro que la palabra de Dios. Jesús dice en Mateo capítulo 24, el verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es tan sólida como es sólido el trono de Dios, como es sólido Dios mismo. Usted y yo debemos tener la absoluta seguridad de que Jesús vino para revelarnos la voluntad del Padre y que eso
es exactamente lo que Él vino a hacer, que su palabra dice lo que Él es y que hará lo que ha prometido hacer. Nada más ni tampoco nada menos. Por eso el testimonio de Jesús es infinitamente superior, porque la fuente es pura y perfecta. Esta afirmación es maravillosa y alentadora. ¿Por qué? Para quienes aceptamos esa veracidad de lo que Jesús vino a decir, de por qué esa información que Jesús nos vino a traer es superior. Para nosotros es maravillosa, pero también es una terrible advertencia para aquellos que no la reciben y la desprecian, la rechazan. Desafortunadamente vivimos en unos tiempos en que muchos prefieren oír y creer a los testigos humanos, falsos por cierto, que obviamente no son confiables ni veraces, y aceptar ese testimonio en lugar de recibir el testimonio de Cristo. Esto tiene profundas y eternas implicaciones para todos, dice el apóstol Juan aquí. ¿Debido a qué? Debido al origen, debido a la fuente de donde proviene y el contenido del mensaje. El testimonio de Jesús viene directamente del cielo. Por eso es importante la fuente de donde proviene la información y también lo que hacemos con ella cuando la recibimos. Verso 32 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Así que el testimonio de Jesús no es solo superior, sino que el testimonio de Jesús hay que recibirlo. Y aunque Juan está utilizando aquí en este pasaje una hipérbole, es decir, una exageración, nadie recibe su testimonio, solo utiliza esto para hacer un énfasis, que en realidad son muy pocos los que oyen y reciben la palabra de Dios. Por el otro lado, Juan afirma que aquellos que recibieron el testimonio de Cristo comprobaron que dicho mensaje venía de Dios y era verdadero. Para Juan aquella ambivalencia debía ser desconcertante para el apóstol, que habiendo Jesús mostrado, no solo con sus palabras, sino con sus hechos, su origen y el poder, y aún así las multitudes que en principio le siguieron, poco a poco, ¿qué hicieron? Lo abandonaron, desecharon sus palabras simplemente ¿por qué? Porque Jesús no llenó sus expectativas mesiánicas, las del pueblo. Esas expectativas de libertad, de restauración, poder militar y solvencia económica. Pero desafortunadamente esa fue la realidad de Jesús y la reacción del pueblo. No le creyeron y no le recibieron. Hoy nosotros contamos con mayores capacidades y mejores medios tecnológicos para compartir el mensaje del Evangelio, mi hermano. Y aún así los números de convertidos siguen siendo realmente bajos. Es triste que sea más fácil creer en toda clase de mentiras y tonterías y conspiraciones que salen en los medios de comunicación que creerle a Dios y creer en su palabra. Pero también tenemos que decirlo, que aún dentro de los que oímos y recibimos el mensaje, desafortunadamente muchas veces no se nota el impacto que la verdad de Dios hace en nuestras propias vidas. Y quizás esa sea una reflexión profunda que debemos hacer en este tiempo en el que estamos viviendo, acerca de cuál es el impacto que la palabra de Dios está haciendo en nuestras vidas. Quizás aunque no es un argumento válido, sí en cierta medida se presta para que nuestro testimonio
pierde en cierta medida su fuerza cuando nuestras vidas no cambian verdaderamente, cuando no hay una mayor diferencia entre nosotros que decimos creer y tener a Dios y aquellos que no lo creen y lo reciben. No quiero que esto suene a regaño, mi hermano, porque no es mi intención, sino más bien a una exhortación en amor para todos nosotros. Y debemos hacernos una pregunta que tenemos la responsabilidad espiritual y moral de responder. ¿Realmente el testimonio de Dios y la vida de Cristo ha transformado mi vida de manera que otros quieran tener y recibir a Cristo por lo que ven que Él ha hecho en mí? ¿O simplemente usted y yo nos hemos convertido en la excusa perfecta para que ellos no vengan a Cristo y no crean su palabra? Déjeme ponerlo de esta manera metafórica. ¿Qué es lo que estoy transmitiendo con el Twitter o el Facebook de mi vida? Piénselo, mi hermano. Necesitamos pensarlo honestamente. Creo que al igual que el pueblo de Israel, muchas veces nosotros no aceptamos la palabra de Dios porque no solo nos señala nuestra condición de pecadores, sino porque tenemos una serie de expectativas acerca de lo que Cristo debe hacer por nosotros. Por un lado, nuestra condición caída, y por otro, que esperamos que llene mis deseos, mis aspiraciones. Y desafortunadamente muchas de estas expectativas que tenemos en la vida se dan en términos materiales y temporales. Y cuando Jesús no nos da lo que nosotros queremos o deseamos, nos sentimos defraudados. Y terminamos, ¿qué? Rechazándolo. En realidad, como creyentes, debemos entender que la única realidad a la que debemos aspirar y que realmente es segura, es la realidad espiritual que Dios en Cristo nos promete. En esta realidad material en la que vivimos, todo cuanto tenemos, mi hermano, todo, absolutamente cuanto tenemos, es transitorio, es temporal y perecedero. El día que usted y yo morimos, nada de esto que hoy tenemos y reclamamos ser nuestro, nos llevaremos. Lo espiritual nos desconcierta y por eso dudamos de esa realidad. Por eso parece que nos es más fácil aferrarnos a lo que vemos, a todo aquello que nuestros sentidos pueden percibir. Pero es aquí precisamente donde tenemos que creer, que manifestar esa fe y creer en el testimonio del que vino de arriba y que nos revela en verdad lo que es eterno y que sobrepasa infinitamente nuestras expectativas materiales. Jesús vino de arriba para decirnos cuál es la verdadera realidad. Por eso algunos prefieren una casa aquí que una morada en el cielo. Por eso algunos prefieren aquí riquezas que las riquezas del cielo. Por eso algunos prefieren la felicidad en este mundo que el gozo eterno. Por eso algunos prefieren el libertinaje temporal que la libertad eterna. Por eso algunos prefieren este mundo antes que al creador de este mundo. No nos hemos podido dar cuenta todavía que tener el mundo en nuestra mano es no tener nada, pero tener a Cristo es tenerlo todo. Solo tenemos que recibir lo que Dios en Cristo ya nos reveló y entregó. Solo tienes que decidir ahora lo que harás con la verdad que Dios nos revela a través de Cristo. Esa, mi hermano y mi amigo que me escucha, es su decisión y la mía, lo que hagamos con esa información. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, mi hermano, ya hemos visto que el testimonio de Jesús es superior, que el testimonio de Jesús hay que recibirlo. Ahora tenemos que ver que el testimonio de Jesús hay que creerlo.
El apóstol Juan concluye haciendo una afirmación que caracteriza en esencia estos 3 primeros capítulos y que refuerza lo que vimos hace un par de semanas con respecto a Juan 3:18. ¿Recuerdan que hablábamos de Juan 3:16? Pero que teníamos que verlo a la luz de 3:18. Bueno, Juan nos vuelve a decir exactamente lo mismo. Esto es que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Y quien rechaza a Jesús no tendrá vida eterna. Y lo único que recibirá por su incredulidad de parte de Dios será su justa ira. Aquí lo dice otra vez perfectamente, como lo dice en Juan 3:18. Una vez más tenemos que ver que este anuncio determinará el destino eterno del hombre, con base a la aceptación o rechazo que el hombre haga con respecto al testimonio que Cristo nos ha dado. Juan anuncia de manera enfática que hay que creer en Cristo para poder estar en paz con Dios y recibir su gracia y el perdón de pecado. De lo contrario, el hombre tendrá que enfrentarse a un Dios que ha sido gravemente ofendido y está airado con el pecador. Este verso que acabamos de leer es el que sirvió como base para el famoso sermón que predicara Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado. Nosotros necesitamos entender, mi hermano y mi amigo que me escuchan en esta mañana, que el pecado es un asunto gravísimo, que no podemos resolverlo nosotros de ninguna manera. Y además, seamos honestos, en realidad tampoco queremos, porque pensamos que el asunto del pecado no es tan serio. Eso del pecado es una exageración de los religiosos, de los pastores, de los curas, de los sacerdotes, que exageran para asustarlo a uno. Mientras el enemigo nos siga engañando con esa información errada, que no moriremos, haciéndonos creer que en realidad nosotros no somos tan malos después de todo, pues entonces nunca veremos la necesidad de buscar a Cristo como nuestro Salvador. Mano, nosotros nunca vamos a buscar al doctor a menos que nos sintamos realmente enfermos. ¿Y el problema cuál es? Que quizás para ese momento ya sea demasiado tarde. Desafortunadamente, nuestro corazón caído no es un buen consejero a la hora de considerar la gravedad de nuestro pecado. Y la sociedad que nos rodea tampoco nos ayuda a reflexionar seriamente acerca de las terribles consecuencias que este pecado trae sobre nuestras vidas. Cada día, esta sociedad prueba y acepta más las conductas que la Biblia claramente señala como pecado. Y por eso el hombre piensa y cree que en realidad todo esto sobre el pecado es un asunto que se sacó de proporción para asustar a la gente. Una de las medidas que desafortunadamente nosotros tenemos es la forma como otros actúan y cómo llegamos nosotros a la conclusión, nosotros al final del día, que en realidad cuando nos comparamos con otros, nosotros no somos tan malos. Es que esos tipos sí son malos, esa gente que está allá afuera sí es mala, nosotros no. Porque lo que ellos hacen allá afuera es pecado, lo que nosotros hacemos son faltas y errores. Y por eso no son tan graves. Nuestra conciencia se siente tranquila de que en realidad somos mejores que lo que los predicadores piensan y nos dicen que somos. Porque erróneamente hemos llegado a creer que nuestro estándar para medir nuestro comportamiento son los otros hombres. Cuando en realidad las Escrituras nos dicen que el estándar para mirar nuestra condición de pecadores es Cristo. Nosotros necesitamos tener claro que su conducta y la mía no se mide por lo que otros hombres hagan o dejen de hacer. Se mide por lo que usted y yo hacemos en relación con Cristo. Cuando hacemos esto, podemos darnos cuenta de qué tan grave es el pecado y las terribles consecuencias que trae sobre nuestra vida. Por eso, mi hermano, rechazar a Cristo es rechazar la gracia y el perdón de Dios, de manera que el hombre queda
expuesto a la justa ira de Dios. Cuando se rechaza la gracia y el perdón, no hay a dónde más acudir. Lo único que nos puede librar de esa ira es creer en Cristo y creer en su palabra, creer en la obra que hizo en la cruz del Calvario. Nada más, sino solo el sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz nos pone a paz con el Señor. Y esa es una declaración absoluta de las Escrituras. Dios, siendo santo, 3 veces santo, como dicen las Escrituras, no permitirá bajo ninguna circunstancia, mi hermano, ninguna manifestación de pecado delante de su presencia. El pecado tiene que ser quitado del hombre para que pueda volver a restablecerse una comunión con Dios. Y la única forma es a través de recibir a Cristo y creer que Él pagó por completo por nuestros pecados. Cristo es nuestro paracleto, esa es la palabra que utiliza en el griego para decir abogado, nuestro defensor, delante del trono de Dios. Solo Él nos puede defender. Pero rechazarlo es presentarse delante del trono de Dios, delante del tribunal de Dios, sin tener quien lo defienda, sabiendo que se es culpable. El pecado es un asunto tan grave, mi hermano, que la única manera en que el Dios omnipotente de los cielos lo pudo resolver fue enviando a su Hijo a morir por los pecadores, para de esta manera satisfacer completamente la demanda de la justicia que su santidad requiere. Mire si esto es grave. Dios ha provisto el único medio para resolver el asunto gravísimo del pecado. Pero ahora la decisión, según Juan, el apóstol Juan, es nuestra. Creemos en Cristo y entonces recibimos vida eterna. O rehusamos creer y recibimos la ira de Dios. ¿Ve que la decisión está en nuestras manos? No tenemos más alternativa. Dios hizo lo más difícil. Ahora es tiempo de que nosotros recibamos el testimonio de Cristo. Lo creamos y respondamos, porque de eso depende nuestra vida eterna. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, el verso 19, encontramos un pasaje que nos recuerda a cada uno de nosotros, como individuos y como pueblo, que tenemos que tomar una decisión con respecto a nuestra relación de obediencia con Dios. Déjenme leerle rápidamente este pasaje. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En un momento de la historia, Dios le proveyó a Israel los medios para entrar en una relación especial con Él, basado en la obediencia. Pero Dios no los obligó. El pueblo determinaría y solamente ellos tomarían su decisión. Pero ahora, en este pasaje que acabamos de ver, nosotros en Cristo volvemos a estar en la misma posición que el pueblo de Israel. Tenemos que tomar una decisión. Aceptamos a Cristo, aceptamos y creemos su testimonio, aceptamos que es verdad y recibimos vida eterna, o lo rechazamos, porque simplemente llegamos a la conclusión que no es verdad, que no vale la pena creer en eso, y entonces esa será nuestra decisión. En cualquiera de las dos direcciones, decidimos recibirlo o decidimos rechazarlo, habrá consecuencias. Y esas consecuencias son eternas. Dios ha provisto todo para nuestra salvación, pero Él jamás nos obligará ni a amarlo, ni tampoco nos llevará a la fuerza al cielo. Alguien que no quiere ir al cielo, Dios no lo va a llevar a la fuerza. Uno tiene que amar estar con Dios y amar estar en su presencia y amar querer ir al cielo. De lo contrario, no irá. Cada ser humano decidirá a quién le cree.
Si prefiere creer al conocimiento de los hombres que ha sido manipulado por Satanás, o al conocimiento que nos fue revelado por Cristo, por Dios. Solo quiero añadir algo más. La revelación que nos trajo Cristo es superior. No hay ninguna igual. Porque viene directamente del cielo. Él es la fuente, Él es el medio, Él es el mensaje, Él es todo. Y es la verdad. Y si la rechazamos, somos nosotros los que tomaremos la decisión. Y también recibiremos las consecuencias de nuestra decisión. Vivimos en una realidad material, pero no podemos desconocer que Dios por medio de Cristo nos revela una realidad espiritual, que es superior. Nosotros necesitamos oírla, recibirla y creerla, porque de eso depende nuestra vida eterna. Cristo es la garantía de la vida eterna para quien lo recibe, pero a la misma vez es la garantía de que quien lo rechaza, la ira de Dios lo espera inexorablemente. Cada uno de nosotros decidirá a quién le creerá y de qué fuente tomará la información que recibe, así como lo hacemos con nuestra vida cotidiana. Y si la cree, lo más importante es qué va a hacer con ella. Satanás es el padre de la mentira y la desinformación. Dios es el padre de la verdad. Ahora nos queda a nosotros, a ti y a mí, tomar una decisión. Ahí donde está, lo invito a que incline su rostro y oremos por un instante. Padre, una vez más te damos gracias por tu preciosa y solemne palabra, que es verdad. Gracias porque enviaste a Cristo para que nos diera testimonio de la verdad, y gracias porque es el Espíritu Santo quien nos convence y confirma que tu palabra es verdad. Hoy venimos como aquel padre que imploraba delante de ti, Jesús. Ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer. Tu poder puede convertir nuestro corazón incrédulo en un corazón creyente. En medio de nuestras dudas, Jesús, permítenos recibir y creer que tu palabra y testimonio es verdad, por nuestro propio bien. Espíritu Santo, guíanos a tomar la decisión correcta de recibir el regalo que por amor y gracia Dios nos ofrece en Cristo. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén.